Pueden empezar, señores, por favor. Que cuando uno hace de golpe una película, la fuga no es tan fácil. Hay que explicar cómo se fugan, por qué se fugan, por dónde se fugan. Y con este gobierno fue tan fácil la fuga, ¿no? Fueron al sector sanitario, el sector sanitario a la calle. Y digo, ¿pero qué? ¿No hay rejas? No hay nadie que vigile, ponen una mujer en la puerta. ¿A ellos qué les habían anunciado? ¿Que los iban a matar? Eso yo lo desconozco. Sí, sí, ¿no es así, Daniel Santoro? Sí, ellos decían que estaban amenazados. Y entonces, como había una interna entre Julián Domínguez, que era el otro candidato gobernador del Frente para la Victoria, contra Aníbal Fernández, que era el que había salido perjudicado por las declaraciones, los querían proteger, pero la orden de la jueza era que tenían que estar en el pabellón 10, no tan cerca del puesto de ella. Entonces, primera contradicción. Segunda contradicción, corregime si me equivoco, el oficial que estaba a cargo de la última puerta, era un testigo de Jehová que tiene prohibido por su religión portar armas. Entonces y además que pudieron sacarle la llave a un compañero tuyo para un Fiat que estaba en la plaza de estacionamiento interna y poder fugarse hasta la camioneta, no fue un helicóptero, que los ayudó y... ¿Pero no tuvieron que fugar un auto? El Fiat. El Fiat. Ellos estaban en sanidad, ellos llaman al oficial que los estaba custodiando en forma directa. Cuando él entra a hacer recuento, lo llaman, porque ya no era hora de recuento, creo. Lo llaman, ahí lo toman entre los tres, lo atan, le sacan la llave del coche, la llave para abrir las puertas y salen. Salen de sanidad y se dirigen a lo que se le llama el túnel. Salen todo por el túnel y llegan a la reja de la guardia. Esa reja solamente se abre del lado de afuera. Personal que está dentro del penal está sin arma, porque dentro del penal se trabaja sin armas. Sin armas. Solo porta arma el grupo GIE, pero durante el día. A la noche el grupo GIE se retira, se mantiene dentro de la unidad, pero no están adentro. Cuando ellos llegan, cualquier personal que llega a la reja debe tocar timbre. Ellos no tocaron timbre. ¿Y cómo, perdón, ellos llegaron a la reja. ¿Y cómo tenían armas si no había armas adentro del...? Ellos traían un arma con ellos. ¿Uno de ellos nada más? ¿O los tres? ¿Los tres armados? No, la arma que yo le vi es a Martín Lanata. De entrada se había dicho que la había tallado como Derringer. Sí, es cierto, sí. Parece que se creó un arma de madera, pero ustedes eran de noche, ellos tenían puesto el pullover que usan ustedes, los agentes del servicio penitenciario, eso confundió la... Yo llego a lo que es la guardia. Mi función esa noche era ayudante de jefe de turno. ¿No era el día de su cumpleaños? Sí. Sí. ¿Cómo estaba trabajando el día de su cumpleaños? Y yo quería asegurar el servicio penitenciario. Yo venía trabajando desde el día 22, porque cuando entras en época de fiesta te recargan, trabajás continuo. Hice todos los recargos y dije, quiero pasar el 31 con mi hijita. Entonces digo, bueno, tengo que elegir entre el 31 y el día de mi cumpleaños, preferí pasar el 31 con ella. Y bueno, yo llego a la guardia a 2 menos cuarto. Los oficiales de guardia se estaban relevando en ese momento. Cuando el que debía ir a descansar sale por el pasillo que te conduce. Si vos subís a las habitaciones donde duermen ellos y desembocás en lo que es el muro, y si bajás al túnel donde estaban los internos. Cuando el oficial se va, justo en ese momento se prende la cisterna, es decir, la bomba, la cisterna que hace un ruido fuertísimo, que llena el tanque de agua a toda la unidad. Es decir, cuando el oficial se va y la bomba se enciende, se escucha un ruido a llave. El oficial, que había quedado sentado de aquel lado de la mesa, en ese momento estaba con el celular en la mano. Jugando, mandando mensajes. No sé si sí, bueno, la lo tenía en la mano. Sí. El oficial estaba sentado, entonces cuando escucha el ruido a llave, me mira, yo lo miro, él mira el pasillo, para lo que yo interpreto que el otro oficial que se había ido a descansar, porque fue todo cuestión de minutos. Muy rápido todo, claro. Le iba a pasar las novedades, le había faltado pasarle algo. Sigo haciendo el libro y él toma el mismo camino. Bajo el ruido se escuchaban voces que yo interpreté que se trataba de ellos hablando.
Cuando sigo haciendo el libro, no venía, porque mi idea era llegar a la guardia, ver cómo estaba la guardia y subir al muro, hacer la recorrida del muro, que es algo normal. No venía más. En ese momento levanto la vista y los veo a los tres. Martín, Eschiliasi y Cristian Lanata. Entonces el que abrió la puerta fue tu compañero. Claro, yo... Amenazado con esa pistola de madera. Yo esa cuestión no la sé. Si fue amenazado, si no los conoció. A tu compañero también lo culpan de... Está en la misma condición que yo, sí. Y al director de la cárcel... ¿Por qué están en disponibilidad ustedes? ¿Sospechan de algo de ustedes? No, la justicia no sospecha nada de nosotros. ¿No? Solo en el sumario administrativo nos retiran de la fuerza para investigar, a ver si tenemos algo que ver. ¿Usted quería preguntar algo, diputado? No. Estuvo su mujer el otro día acá, Mariana Subí. El sábado pasado. El sábado pasado, que tuvo enormes repercusiones. Es una mujer muy valiente. Sí, Mariana es muy valiente, igual que Graciela. Exactamente. ¿Qué está pasando hoy en Santa Cruz, diputado? ¿Cuántas cosas pasan en Santa Cruz? Qué expresión, qué expresiva. ¿El cordero es patagónico para el diputado, especialmente? Lo mandaron. Se lo mandaron. Mire, la verdad es que en Santa Cruz pasan muchas cosas. Primero hay una sensación, yo estuve ayer, yo llegué hoy de Río Gallegos, y la sensación de la gente es de una estafa. Porque en realidad había una gran necesidad de cambio en la provincia. Y la gente se siente que ha sido estafada, porque además nosotros ganamos las elecciones con el 47% de los votos, 33% había sacado Alicia Kirchner, y el gobernador de la provincia, que en ese momento que era Daniel Peralta, había sacado 17, 18 puntos. ¿Pero por la ley de lemas? Pero por la ley de lemas, lo que hace la ley de lemas es presume que todos los votos de Peralta iban a Alicia, con lo cual no era así. Era como suponer, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, que todos los votos de Aníbal, que todos los votos de Domínguez iban a ir a Aníbal. Y vimos que esa cosa no sucedió. Entonces, esto sumado a que, por ejemplo, todo el norte de la provincia de Santa Cruz no tiene agua, donde tenemos problemas de establecimientos educativos, donde van a los hospitales y faltan insumos y profesionales, donde la obra social de la provincia de Santa Cruz no puede atender a una provincia 27 años, ¿no? Pero además, exactamente, y recibiendo enormes sumas, ¿no? Pero, mire, 20.000 millones de pesos en los últimos 7 años en obra pública, solamente obra pública vial. O sea, han derramado una cantidad de dinero impresionante. Nunca escuché hablar de tantos miles de millones como estos últimos 15 días. Pero además lo nuestro es una provincia Ahora dicen que eran rica. billetes de 5 pesos, ¿vieron? Y los reyes no son los padres. No, en el video, según expertos en el video que mostró Telenoche, se calcula que en 90 horas se contaron en total unos 15 millones de dólares. Pero lo más grave de lo que está haciendo el diputado es qué va a hacer Báez, porque Báez dejó en la calle 1.800 trabajadores, dejó de operar Austral Construcciones, un problema social, y él tiene plata en el exterior y va rumbo a pedir el concurso de acreedores, pedir la quiebra. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo creo, Daniel, que Báez es la cara o es el símbolo de la excitación del kirchnerismo por el dinero. En realidad eso es Lázaro Báez. Lázaro Báez es un testaferro. Lázaro Báez no es el empresario, un empresario que hace negocios en connivencia con el Estado. Lázaro Báez es Kirchner. Pero tenía varias compañías, varias empresas. Sí, por supuesto. Fíjense una cosa. Todas las compañías fueron creadas 10 días antes de que Néstor Kirchner asuma la presidencia. Y estas compañías se empiezan a caer y empiezan a entrar en convocatoria de acreedores después que el kirchnerismo pierde. Estas compañías fueron básicamente creadas para sacarle el dinero al pueblo argentino, para sacarle el dinero al pueblo santacruceño. Por eso le digo, es la cara más visible, o es el significado más visible de la excitación del kirchnerismo por el dinero. Le pongo una cifra nada más al comentario del diputado. Sí. Los presidentes Néstor y Cristina Kirchner le dieron en contratos de obra pública en total 650 millones de dólares a las empresas de Lázaro Báez, y Lázaro Báez les pagó por el alquiler de los hoteles 6,5 millones de dólares, ¿no? Esa es la magnitud del plata de la que estamos hablando. Yo le diría que es muchísimo más, porque eso sin contar, por ejemplo, ahora está haciendo la auditoría Vialidad Nacional. Vialidad Nacional, en los últimos 7 años, le asignó a la provincia de Santa Cruz
20.000 millones de pesos en obra a la provincia de Santa Cruz. 17.000 millones de pesos se lo adjudicaron a Lázaro Báez. Pero le cuento un dato de cómo funciona. Le adjudicaron, por ejemplo, la ruta de Comodoro Rivadavia a Caleta Olivia, corazón de la actividad petrolera, con un gran tráfico. Una ruta que se licitó en ese momento en 200 millones de pesos. El doble de lo que costaba en ese momento cualquier ruta. Se la adjudicaron a Austral Construcciones. Ejecutó el 36%, debió haber cobrado 72 millones de pesos. 800 millones de pesos. ¡Qué barbaridad! Y acá hay alguien que no se menciona, que es, por ejemplo, además de los Kirchner, es Julio Devido. Julio Devido dependía a este área de Vialidad Nacional. 800 millones de pesos. Les voy a contar rutas, por ejemplo, de Bajo Caracoles a Las Heras. Enripiado de la ruta de Bajo Caracoles a Las Heras. Nunca la hicieron, las cobraron. Ahora, discúlpame, lo hablábamos en maquillaje. Sí, sí. Ya la gente no quiere, no le importa el aumento del colectivo, le duele, que no quiere decir, pero quieren justicia. Yo veía hoy cómo sacaban a Jaime y la gente pidiendo que devuelvan la plata. Estábamos diciendo como la plata tiene que volver, porque tiene que a mí devolver, me están diciendo 3.000 millones, 50.000 millones, 200.000. Ese dinero, esos miles y miles de dólares, ¿de dónde provenía? ¿Cuál era el origen? Era plata de todos los argentinos, era contrato de obra pública. De obras que no realizadas. Pero que dijo el diputado, de obras no realizadas. la mitad de las obras, según el informe que está publicado hoy, parte de las obras no fueron realizadas. Por ejemplo, 300 millones de pesos. Sí. La cobró Lázaro Báez y no la ejecutó. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que hacía además? Se hacía de los 300 millones de pesos, pero además de eso, de que no había hecho la obra, no quería pagar impuestos a las ganancias. Entonces, compraba facturas truchas, claro, inventaba los gastos, se hacía de esa plata y esa plata es donde después van y compran en las diferentes cuevas ese dinero y ese dinero es el que van después, algunos lo mandaban afuera, otros volvían a Santa Cruz y lo escondían bajo tierra, o sea, o lo ponían en cajas de seguridad. Lo gracioso de todo esto, como todos son parientes lejanos, ¿no? Es un árbol genealógico de la delincuencia. Porque este chico que desapareció, que iba a Pepino, no me acuerdo, que apareció el auto blindado en la Lucila. Ah, sí. Que, sí. Bueno, algunos dicen que está vivo, no sé, no tengo idea. Stefanini. Stefanini. ¿Qué relación con Caparrós? Que manda carta de documento todo el tiempo para que no lo nombren, pero bueno, si está, está. Caparrós con Joe Klender con las madres con... Hay un tipo que tiene un barco enorme en el río. Y digo, ¿qué hizo la guita del tipo? Facturas truchas. Babi. Hace facturas truchas. Digo, ¿cómo se permite? Babi, te agrego una cosa, con la mafia de los medicamentos, porque Caparrós también aparece lavando dinero, porque hay una serie de cuevas. No, hablando de un financista, no del escritor. Sí, no, del financista. Hay una serie de cuevas, o que se llaman cuevas, que en realidad siempre aparecen, Mirta. Sí. Usted la encuentra en la mafia de los medicamentos, que por ahí lavaron, la encuentra con estas cuestiones de obra pública, y se terminan cruzando con lo de Forza, la muerte de Forza, donde ellos también lavaban o vendían los cheques, y la verdad que esa es la estructura mafiosa que bueno, pero que se mantuvo. Bueno, ese era otro. Ese también está vinculado con exactamente, Forza, sí. Solán Belone, en el juicio por el triple crimen, dice que Forza le temía porque le debía dinero, es decir, le había cambiado cheques, y que a Pérez Corradi eran las personas que más temía, y a Julio Pose creo que era el otro. Bueno, y uno dice, tantos años después, Mirta, este hombre aparece ya en una investigación que había hecho el fiscal Marijuán de una cueva que estaba en la calle 25 de Mayo, donde se vendía y se compraba dólares, digamos. El fiscal Marijuán hizo una excelente investigación. Nosotros fuimos, o conozco la causa, porque ahí también se lavaban los cheques de los medicamentos, de la mafia de los medicamentos, y ahora aparece acá, digamos, se mudó, parece que ahora la cueva la tiene creo que sobre San Martín, pero digamos, la actividad sobrevive, es decir, que acá hay alguien que permitió esta impunidad, porque a usted, a cualquiera de nosotros, si vamos a un banco y sacamos
más de 10.000 pesos, seguramente nos van a preguntar. O te hacen uno de esos reporte de operación de sospechosa, o decís que cambiaste el auto acá y te va la FIPA el otro día a tu casa a ver qué auto tenés, cuánto pagaste. Mirta, acá hay una estructura financiera en negro que funcionó en época del menemismo, entonces donde estaba Emilio Yoma. Ahora funcionó con Lázaro Báez. Y si no se combate a esa estructura financiera, eso va a continuar, porque el tema de los certificados de obra pública es importantísimo, porque le pagan por el avance de la obra. Bueno, acá las obras no avanzaron, se las pagaron el 100%, pero en el momento que... 100%, 10 veces más. Incluso con sobreprecio. 10 veces más. Claro, ese es el problema. Encima de todo pagaron 2 veces o 3 veces lo que valía la ruta. Pero hay un punto que no contamos, que es que ¿Y dónde iba a parar todo ese dinero? ¿Uruguay? ¿Dónde iba? Bueno, a Uruguay, a Suiza, a Liechtenstein. Usted tiene que tener... parte va a Santa Cruz. A Samoa encontramos ahora. A Samoa. A Panamá. A Panamá fue muchísimo. Unas cifras realmente muy rápidas. Primero, desde Reloway Uruguay llegaron acá 3,5 millones de pesos en el año 2006. En el año 2007, la justicia de Liechtenstein le embargó $10 millones a Austral Construcciones. Al año siguiente, Austral Construcciones invirtió, entre comillas, $100 millones en una isla enfrente de Bélice para construir un complejo turístico. Después tenemos lo de Láscar y Fariña. Eso no se hizo, eso se frustró, sí. Se frustró y lo incorporó a su contabilidad Austral Construcciones, y ningún organismo del gobierno, la FIP, la Unidad de Información, le dijo: señor, explíqueme el origen de esta plata que fue y vino, cómo fue y vino esa cantidad que para nosotros es enorme, de $100 millones. Después tenemos también lo mismo con los 55 millones de euros de que habló Fariña y el Ascar. Después Suiza bloqueó $22 millones. Perdóname, una preguntita para arrancar la suma. Sí, ¿Qué pasó con la plata del sur que nunca se supo antes de ser presidente Néstor? $500 millones, que no sé. Eso estaba Liechtenstein, las regalías petroleras. Nunca se explicó. No, eso nunca. Eso se los dio Menem, me parece. Se los dio Menem y Cavallo. Pero nunca se la dieron a todas las provincias petroleras. Eso me parece que anda por Liechtenstein. No, esa plata no existe más. Nunca volvió. Nunca dio explicación. Volvió, pero nunca le dieron explicaciones, nunca rindieron la cuenta. Pero eso lo pusieron además. ¿Volvió a la Argentina ese dinero? Volvió en la Argentina en el año 2007, que la trajo con Sergio Acevedo. Sergio Acevedo lo colocó en la provincia de Santa Cruz, y de ahí empezaron a hacer todo un plan de obra. Los intereses. Se rindieron, nunca se rindieron los intereses, nunca hubo una rendición. ¿Eran regalías por el petróleo? Eran regalías hidrocarburíferas, fueron 600 millones, era una composición de efectivo y además acciones de YPF. Entonces, la parte de efectivo se colocó en el extranjero, nadie supo en qué bancos, ni a qué tasas de interés, ni nunca hubo una rendición, y las acciones se vendieron y eso totalizó $1.200 millones. El financista de ese momento era Aldo Ducler. Y la diputada que estaba en la Comisión Antilavado recordará por qué se preocupó Cristina, que en ese momento era diputada y senadora, cuando llegaron las cajas de Estados Unidos de la cuenta M-Bank y del Citibank. ¿Te recuerdas? No, ella quería investigar esa área, digamos, como nos dividimos, había muchos casos en ese momento, cada diputado o en conjunto 2 diputados tomaban distintas causas. Y ella tomó esa. Ahora, en un país con 35% de pobres, porque éramos Alemania, teníamos menos pobres que Alemania, hoy se veía, por ejemplo, un canal de televisión, le pegaban al gobierno de Macri. No, yo no soy partidario, lo voté, pero me hubiera gustado otro presidente con un poco más de sentido social. Pero hoy se hablaba de las villas y se mostraban las villas, pero ninguna de esas casas de la villa estuvieron hechas en los últimos 3 meses. Hoy se hablaba de la pobreza de este gobierno y se mostraban villas que tienen 40, 50, 60 años y que nadie las mejoró, nadie las sacó a la gente de esa condición. Pero también hay un agravante. La pobreza, Claro sí, que hay un agravante en todo esto. Los argentinos le hemos dado al gobierno de los Kirchner en esta década, comparado con la década pasada, $600.000 millones más. Y uno puede decir, bueno, con $600.000 millones más hemos avanzado en ir achicando la pobreza, pero todavía tenemos 46% de la población que no tiene cloacas, 42% de la población que no tiene red de gas, 25% de la población que no tiene red de agua. Pero esto es porque una obra pública se pagaba 5 veces y encima de todo a las empresas amigas que después nosotros en Santa Cruz, esto que yo te contaba, ¿no? 800 millones y no tienen agua. No tenemos agua. Pero creo que esto no es de Santa Cruz. Ha aumentado también, la pobreza y la indigencia. Y la pobreza y la indigencia. Sí. El informe de la UCA dice que la pobreza llegó a 32%, 1,5 millones más de pobres en estos meses.
Y el macrismo ahora lo critica. Primero, el informe de la UCA tiene el aval del Papa Francisco. Monseñor Fernández, el actual rector de la UCA, lo viene haciendo. Y el macrismo, cuando estaba en la oposición, usaba ese informe para hablar de la pobreza porque el gobierno de Cristina Kirchner había intervenido al INDEC y no tenemos realmente cifras para ver cuánto es la pobreza. En este caso es el 32% de la población medida por ingresos, sin tener en cuenta si acceden a la salud o si acceden a la educación, ¿no? Pero hay que discutir sobre indicadores válidos, ¿no? Maestro, espere, tengo que decir uno, no olvidé. Sí. Y para esta noche un vino especial, como si recién hubiéramos sabido que íbamos a comer. Y para esta noche un vino especial, vamos a compartir en la mesa un Malbec Bodega Privada Colección, un vino joven, frutado y elegante. Señora locutora, por favor. Bodega Privada Colección. No se oye. Me sorprenden. Ahí estamos. Daniel, el Bodega gobierno, Privada ¿no? Colección. Vinos que sorprenden. Ahora sí la escuchamos. ¿Decía usted, No, diputado? Daniel, el gobierno no es que está